Bienvenidos a este momento de aprendizaje, material de estudio de los principios de entrenamiento deportivo para el encuentro 5 o momento de aprendizaje número 5. Nos introduciremos a los principios de entrenamiento con esta diapositiva de presentación que da cuenta de lo que nos interesa. Los principios de entrenamiento son axiomas, son leyes inmutables, son establecimientos válidos de características genéricas que se dan en las regularidades de la práctica deportiva y del entrenamiento deportivo. Eh, digamos que la positiva nos establece el contexto de lo que ello se refiere. Por un lado, las flechas que vemos en todos sentidos es que se aplica para todo, por eso son de validez genérica, y que en función de los axiomas son hipótesis del establecimiento del cual se quiere establecer un objetivo y cumpliendo unas metas. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte de arriba de la persona donde vemos cómo él quiere enmarcar ese cuadrito y esto significa de cómo podemos articular y podemos incluir dentro de un contexto deportivo cada uno de los elementos referentes a su práctica específica, cómo cada uno de los principios cumple una función relacionados con la carga de entrenamiento, temas ya vistos, y cómo se potencializa ese proceso en la práctica deportiva. Los principios definitivamente son el norte que nos pueden ayudar, aunque tienen algunas génesis y alguna validez en términos prácticos, todavía tiene algún sesgo científico que también vamos a profundizar. Vemos acá una ecuación de masa por aceleración igual fuerza. Definitivamente es un ejemplo de lo que quieren ser los principios, que se deben seguir de esta manera tácita para cumplir con ese objetivo que se establece. ¿Qué vamos a aprender? La unidad se establece en esta temática cómo podemos hacer reales y tangibles los principios del entrenamiento deportivo, cómo se aplica a la actividad cotidiana de manera que pueda ser un elemento o una herramienta de señalada válida para nuestras intenciones pedagógicas y deportivas. Al final de ese material de estudio, deberás conocer algunos aspectos básicos de la génesis y validez de los principios del entrenamiento deportivo. Deberemos conocer algunas regularidades de los principios del entrenamiento deportivo y conoceremos y comprenderemos algunos de los principios de mayor relevancia en el desarrollo del proceso deportivo. Un aspecto importante es la génesis y la validez de los principios del entrenamiento deportivo. Desde el contexto científico, como licenciado en ciencias del deporte, debe haber un cuerpo de conocimiento lo suficientemente fuerte para poder incluir en la práctica deportiva dichos principios. Sin embargo, Hoffman y otros autores establecen algunos sesgos. Por ejemplo, si se observa eh, la estructura de la aseveración de los principios de entrenamiento, se hace evidente que estas afirmaciones formuladas con conceptos abstractos no son directamente asequibles para un examen científico. Muchos de los principios no atienden a un proceso científico, sino al empirismo presentado durante muchos años y que se generó como una validez referente a la organización de cómo se distribuyen los entrenamientos y las cargas. O sea que los principios serán esos axiomas, pero no tienen una validez científica. Sin embargo,
puede resolver con cierta solvencia problemas que se dan en la práctica. Esa sería una intención interesante. Obviamente, todo es una relación con la formulación de reglas que se deben respetar para la correcta planificación del entrenamiento deportivo. Y estas reglas definitivamente tienen un valor de gran importancia o capital en cómo se organiza y cómo se distribuyen cada uno de los componentes de la carga desde esta iniciativa. Algunos fundamentos generales de los principios, y para esto Müller, entre otros autores, establecen este diagrama. Principio general de entrenamiento, reglas generales referidas al principio de una manera jerárquica superior, y donde habla de unas reglas o unos axiomas para etapa de rendimiento a largo plazo, que para eso tendría un cuerpo o una cantidad de principios específicos. Otro que serán reglas específicas para el grupo de modalidades y entre grupo de modalidades y modalidades. Y otro que serán las reglas específicas para la creación de ciertas capacidades de rendimiento. Están enmarcadas en cada uno de esos principios como tal. Autores como Manso establecen los principios pedagógicos y biológicos. En esta ocasión veremos los principios biológicos, donde referenciamos la unidad funcional, principios de multilateralidad, principio de especificidad, principio sobre carga, supercompensación, que ya hemos visto anteriormente sobre el proceso de adaptación y todo lo que tiene que ver con la homeostasis. Principio de continuidad, de la progresión, de retorno de disminución, principio de recuperación y principio de individualización. En relación a los principios, pueden haber un número de 25 principios, con algunos nortes distintos de acuerdo a sus escuelas. Sin embargo, nos centraremos en los de mayor relevancia para nuestro contexto. Los principios, según Weinig, pueden estar enmarcados en cuatro grandes grupos. Un primer grupo, que son los principios de la carga para producir efectos de adaptación inicialmente. Entre esos encontramos el estímulo eficaz para el entrenamiento, que habla de los umbrales, el principio de la carga individualizada, de la especificidad que se debe dar para la persona de acuerdo a unos elementos de edad, de historia deportiva, entre otros, que detallaremos más adelante. Principio de la carga creciente, principio de la selección correcta de las cargas, principio de la carga variada, principio de la alternación de las cargas, principio de relación óptima entre carga y recuperación. Dentro de los otros principios que nos interesan son los principios de la organización cíclica para garantizar la adaptación. En esos había estos tres principios, que la carga continua, la periodización de la carga y la regeneración periódica. Otros principios en el grueso de lo que queremos son los principios de especialización para hacer específico el entrenamiento. Y estarían el de la edad adecuada o individualización, y el principio de la especialización de la carga. Y un cuarto grupo de principios, que son principios de la proporcionalización, que encontramos el principio de relación óptima entre la preparación general y la específica, dados en ejercicios que sean más orientados a la competencia, que sean genéricos o que sean ejercicios competitivos, y el principio de relación óptima entre el desarrollo de los componentes de rendimiento de cada una de las competencias que hemos visto, de fuerza, de componentes de intensidad, de volumen, de densidad, de magnitud y todo lo que se ha desarrollado anteriormente. Un aspecto también importante de una sinopsis que podemos resaltar de Slim en el contexto que es deporte de resistencia. Él establece unas leyes biológicas y que unos factores de influencia correspondientes y que tienen una gran validez. En cuanto a dividirlo en tres aspectos de importancia, unos de mecanismos de adaptación, otros que garantizan la adaptación y otros de desarrollo específico de la adaptación. Son los primeros de la adaptación, está el principio de la eficacia y estímulo de carga, está el principio de versatilidad de la carga, está el principio de incremento progresivo de la carga.
quedan dados en los factores de influencia desde la ley de los niveles de estímulo, que hay una ley del Shewhart-Knott, de la sobrecarga, de las curvas parabólicas del proceso de adaptación, que sea en la forma deportiva, para este caso de importancia de los principios, y otro grupo que es que garantiza la adaptación, donde está la relación óptima entre carga y recuperación, que también tendría relación vinculante sobre el principio de supercompensación, que se establece aquí el factor de influencia biológica, como el heterociclismo de la adaptación. Principio de repetición y continuidad de adaptación, principio de periodización de carácter fásico a la adaptación. Y un último grupo que es el desarrollo específico de la adaptación. Nos encontramos el principio de adaptación de la edad, individualidad, el principio de la especialización progresiva y el principio de alternancia reguladora entre los diferentes elementos de entrenamiento. Ellos como tal dan la capacidad individual de adaptación, la adaptación específica y la interrelación entre adaptación estética e inespecífica, perdón, específica e inespecífica. Principios de entrenamiento deportivo basados en leyes biológicas. Esto es un documento interesante de González Navarro y establecen tres grupos. El primer grupo de principios del esfuerzo, que encontramos principio de relación óptima entre el esfuerzo y descanso, principio de aumento de constante del esfuerzo, principio de aumento de la regularidad del esfuerzo, principio de versatilidad de la carga, los principios que ordenan los ciclos de entrenamiento, de repetición y periodización, y los principios de especialización, individualidad, alternancia reguladora, referencia, coordinación sistemática y desarrollo periódica. En síntesis, lo que queremos es sacar estos tres modelos que hemos podido leer y denotar para indicar que un grupo de principios genera adaptación, otro los estabiliza o la desarrolla y otro genera un proceso cíclico como tal. Los tres documentos y propuestas son propuestas que tienen vigencia y gran relevancia en los principios, ya entendiendo de que hay un sesgo a nivel científico, sin embargo, hay una condición práctica de los principios que se debe desarrollar de manera importante. Tarantino, en su último, digamos, propuesta de la propocepción, también toca los principios y nos habla de los principios de la unidad funcional, que también tiene relación con lo que propone García Manso, igual que la multilateralidad, también propuesto por García Manso, por Weineck y por Finn, la especificidad, la recuperación, la progresión, la individualidad, la continuidad y la sobrecarga. Para hablar de la unidad funcional, la relación entre sí, entre sistemas entre sí, que ahora vamos a detallar cada uno de esos aspectos, denotando que los órganos tienen una función, digamos, de articulación. Si uno afecta un órgano, se afecta al otro, y los sistemas tienen una función como un todo. De multilateralidad, de la preparación multifacética del movimiento, donde primero podemos encontrar una propuesta donde un deportista hace todos los deportes, podemos hablar de multilateralidad general, y un deportista hace las diferentes modalidades en un deporte. Por ejemplo, hablamos que un deportista hace fútbol, en el caso de deportes de conjunto, fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol sala, fútbol salón, badminton, entre otros. Pero esa es una multilateralidad o versatilidad general. La específica incluiría que dentro del fútbol, él sería portero, defensa, sería volante, sería centro. O que dentro de baloncesto sería un pivot, sería un poste, tenga otra condición. O que dentro de una disciplina como una psicomotriz, que pudieras correr, saltar, lanzar y hacer todas las pruebas como tal. Entonces era una multilateralidad específica o versatilidad específica. La especificidad son estímulos concretos que no permiten perdernos y que habla que para yo adaptarme a una carga debo hacer esa carga específica en el contexto específico en que lo quiero. Si yo quiero o tener una gran resistencia, pues tengo ejercicios de resistencia.
Si quiere desarrollar la fuerza, pues vas a desarrollar ejercicios de fuerza. No podré desarrollar la fuerza haciendo ejercicios de resistencia. O sea que ahí se habla de la especificidad. Igual con el gesto motor específico, que será menos o más específico de acuerdo a la emulación que haga de ese gesto motor. Y la recuperación, pues que se busca siempre cumplir con esos procesos de adaptación desde la subrecompensación. La progresión, que es el incremento y dosificación de la carga, que se debe hacer de manera escalonada, que se va a tocar más adelante de forma amplia. La individualidad, que tiene unas pautas específicas. La continuidad, que no se puede interrumpir, y que hay un concepto interesante que establece por Slim y por Platonov, donde hablan de la transadaptación de una persona. Tiene un desarrollo de carga y se retira y vuelve ingresa y se retira. Esa transadaptación que hace de adaptarse y desadaptarse puede generar un proceso de rechazo a una condición de adaptación crónica. Entonces, los espacios de tiempo muy amplios de falta de estímulo puede generar un aspecto negativo en el rendimiento. Debe hacerse una continuidad, una repetición de proceso de adaptación, de proceso de entrenamiento de los estímulos para que haya una adaptación. Y la sobrecarga, que habla de un umbral específico que debemos de desarrollar. Entrando ya en la especificidad o en el contexto de cada principio, encontrar el principio de unidad funcional, donde el organismo funciona como un todo indisoluble a través de las interrelaciones de los sistemas corporales. Es decir, si alguien quiere hacer un trabajo de fuerza, pues la fuerza genera una condición de estrechez de los vasos sanguíneos y puede influir para que esa persona genere de alguna manera oposición a un trabajo de resistencia. El trabajo de resistencia pues requiere una mayor densidad del lecho capilar, puede ser benéfico para fuerza o viceversa, puede que no sea benéfico de fuerza a resistencia por esa estrechez que hay de los vasos capilares en relación a la aumento de la hipertrofia. Sin embargo, se han establecido algunos métodos como los procesos del entrenamiento recurrente, que quiere vincular cada uno de esos eh, valencias de resistencia y fuerza que puedan cumplir una función unificada. Esto invita a mirar el cuerpo como un todo, que vemos también personas que estén afectivamente muy fuertes para que puedan tener una voluntad y poder cumplir con una capacidad agonística, porque definitivamente si ellos psicológicamente no están bien, pues pueden tener un gran talento físico condicional y no pueden desarrollarlo. Entonces, la unidad funcional establece esa integración del todo para poder cumplir con sus metas de desarrollo. Otro principio importante de los principios biológicos en los que estamos establecidos es el principio de sobrecarga. Y el sobrecarga no es un peso excesivo, no, sino es la sobrecarga, es el aumento que se tiene que dar para que el cuerpo se adapte a nuevos estímulos. Se exige la utilización de un umbral que supere, la utilización de estímulo que supere un umbral de esfuerzo al que el deportista está acostumbrado y que se debe desacostumbrar para que podamos cumplir con eso. Si un deportista hace unos entrenamientos a una frecuencia cardíaca de 140 y los hace siempre a 140 durante 3, 4, 5, 6 semanas, 8 semanas, va a llegar donde va a haber una adaptación y no va a haber un indicador de mejora. Debemos subir ese umbral del niño o de la persona o del deportista pueda estimularse precisamente con una sobrecarga, un aumento del estímulo que permita que haya una adaptación superior, que lo que permite es que haya una heterostasis controlada y obviamente genere que el cuerpo tenga una reacción hacia ese estímulo y mejore su condición físico-atlética. Entonces, el principio de sobrecarga es fundamental para el desarrollo o para el incremento o la generación de la adaptación. El principio de continuidad, que es un principio de repetición, señala que una única carga de entrenamiento suele ser insuficiente para que produzca un fenómeno de adaptación. Se debe seguir el proceso de entrenamiento que sea periódico durante un tiempo prolongado para que realmente genere ese proceso. En la medida que se limite o se
para el proceso de entrenamiento, pues va a generar lo que hemos hablado anteriormente, la trasadaptación de entrenar y desentrenar, y que produce un efecto negativo sobre el cuerpo. Porque se debe hacer procesos de continuidad en el tiempo. El entrenamiento lo exige. Debe ser permanentemente el proceso de estímulo para que haya una adaptación. El principio biológico de progresión lo vemos aquí con este niño, que subirá a escala y debe ser de una manera progresiva, indicada. Hay dos modelos que son monotónico y no monotónico. El monotónico es diluido, es más suave, y el no monotónico tiene más acentos más pronunciados. El primero se da en los niños, en las personas que son nobles, que son jóvenes, están comenzando, y el segundo se tiene que dar en la gente que tiene ya una experiencia, que pueda cumplir con ese umbral, romperlo, y se da en esas dos formas. Una vez que un estímulo se ha aplicado un determinado número de veces, es necesario modificarlo, incrementarlo progresivamente a lo largo de toda la vida deportiva. Es decir, si nosotros hacíamos hoy 10 saltos, mañana haremos 12 saltos, después haremos 14 saltos, después haremos 16 saltos, hasta que lleguemos a 20 saltos. Sería inapropiado salir de 10 saltos, hacer el triple, hacer 30 saltos, porque habría un rechazo y no tendría el cuerpo la adaptación necesaria para esa carga. Y así sucesivamente, si no hacemos un aumento, pues no va a haber una adaptación, ¿sí? Entonces ahí no va a haber una sobrecarga. Entonces la progresión es que se debe subir de una manera racional en función de la realidad y de las características de la persona o del niño. Principios de especificidad, pues esta determina la capacidad de transferencia de los resultados de unas tareas específicas a la competencia. Es como cada uno tiene que definir la especificidad que tiene que hacer. Si vas a hacer trabajo de velocidad, pues debes aumentar la fuerza, y la fuerza te puede ayudar a generar la potencia que necesitas. Entonces, se desarrollará en función de la modalidad deportiva. Una modalidad, por ejemplo, como 100 metros, sería inapropiado que hiciera una carrera continua de 1 hora. Sería inapropiado porque no es lo que realmente va a competir. Va a competir en 100 metros. Entonces, para tal motivo, hará las actividades orientadas, modeladas hacia ese fin de ese motor que es específico. La principio de individualidad, y aquí hablamos de un proceso cronológico y biológico, de experiencia previa, y que esos elementos son importantísimos que se han de tener en cuenta, que está la edad cronológica y biológica, la experiencia previa al entrenamiento deportivo, el nivel de entrenamiento, el estado nutricional y de salud, situaciones de personales desde el punto de vista psicosocial, la herencia y la genética, el sexo, especialmente a partir de la pubertad. Esos elementos de principio de individualidad deben tenerse en cuenta para cualquiera de los procesos que se van a desarrollar. Por ejemplo, se maneja mucho el tema de la edad cronológica, pero lo más importante es la edad biológica, porque hay niños que tienen desarrollo más prematuro o más tardío. Ese niño que tenga desarrollo prematuro más tardío tendrá un proceso individualizado de adaptación, y no todos aprenden de la misma manera. Puede que un niño o un joven requiera 2 o 3 semanas para un aprendizaje motor, de otro que solamente requiera 1 o 2 días. La experiencia previa, que indica el grado de confianza y el grado de experiencia que tenga el deportista, que también se tiene que tener en cuenta para así aplicar las cargas. El nivel de entrenamiento, que estima cómo yo debo aplicar o estimular sus vías energéticas, su condición físico-atlética, desde cada uno de los principios que hemos visto anteriormente, de la especificidad, desde la sobrecarga, de la continuidad, y cómo se va aumentando esa carga en razón a los principios que hemos tocado anteriormente. El estado nutricional y de salud es fundamental, se tiene que tener en cuenta por las condiciones que hay del entorno. Las situaciones personales desde el punto de vista psicosocial, y eso refiere al contexto deportivo, si el niño tiene la condición psicosocial, si tiene problemas que puedan influir en él, y de otra manera somos seres humanos que tendremos una cantidad de variables que puedan influir en nuestra condición. La herencia genética, como hemos hablado antes, eso es un determinante para la práctica deportiva.
y que también permite el potencial de adaptación que le hemos tocado en cursos anteriores, referenciando que la genética puede generar un proceso de adaptación en un tiempo prematuro o en un tiempo tardío. Eso depende de su condición genética morfológica, da también el fenotipo. El fenotipo es la condición en la cual cambia en el tiempo y en condiciones circunstanciales del entorno. Por ejemplo, un niño que viva o una persona que viva en altitud, pues tendrá más condiciones distintas a alguien que viva o que sea nativo a nivel del mar. Y también tendrá condiciones a nivel genéticas y hormonales en razón a esa eh, entorno que se presente medioambiental. Y el sexo, entendiendo que hay un desarrollo hasta cierta etapa de las niñas y los niños tienen unas similitudes, pero después de un desarrollo puberal, los caracteres secundarios sexuales pueden influir en su contorno musculares, en su porcentaje de grasa, en su mecánica inclusive, en las mujeres cuando se da el valgo, y la fuerza producida, la resistencia va dada en esa etapa que es de un gran cambio para los niños en la etapa puberal. Bueno, este ha sido el material de estudio del encuentro 5. Esperamos le haya sido de utilidad. Eh, Insistimos, pueden haber muchos más principios, pero queremos denotar los de mayor relevancia y mayor importancia que permitan contextualizarnos en el proceso deportivo. Muchísimas gracias por su atención prestada. Esperamos verlos en nuevas ocasiones.